¿Qué cabida tiene entonces la pechimetría convencional si demuestras que es superior por mucho la impedancia? ¿Ya no tendríamos que pedirla? ¿Ya siempre de rutina por impedancia? Gracias por la pregunta. Sí, definitivamente creo que ya la pechimetría convencional cada vez está en desuso y por justo lo que comentábamos, con todos estos parámetros nuevos de impedancia y toda la información que podemos obtener, definitivamente creo que la pechimetría convencional ya no debe ser una prueba que se deba de solicitar, porque está más que demostrado que el reflujo que es no ácido, débilmente alcalino, puede ser desencadenante de síntomas, totalmente, de dolor torácico, de problemas extraesofágicos, y si hacemos una pechimetría convencional no lo vamos a detectar de esa manera. Entonces la respuesta es, ya no se debería de hacer pechimetría convencional y todo debería ser con impedancia. Nos hablaste de pruebas estimulatorias primarias y secundarias. Me llamó muchísimo la atención que esto tenía que tener alguna relación con la disfagia postoperatoria. El día de hoy nos acompañan también varios cirujanos, entonces me gustaría por favor que nos ampliaras un poquito a esto acerca de cómo es que deben ellos de interpretar, porque creo que es un parámetro muy importante para los cirujanos, saber si podemos tener una predicción de una disfagia postoperatoria. Creo que es un problema que ocupa mucho al cirujano y también impacta en la clínica del paciente. El poder determinar a un factor de riesgo que pueda predecir el grado de respuesta terapéutica es muy importante. Entonces, el hecho de tener una posición primaria, secundaria, especifica muy bien Chicago parte de la cuestión de que la posición primaria podemos hacer pruebas estimulatorias con bajo volumen. Estas pruebas estimulatorias consisten
dilución, estos tragos secuenciales de 3 mililitros en un número de una secuencia de 5 condiciona que después de esta inhibición repetitiva se comporte o esperamos un comportamiento contrario del esófago. El hecho de que se presente este comportamiento contrario o robusto del esófago puede decir que su presencia o que tenga una reserva peristáltica presente puede predecir si el paciente va a tener disfagia postoperatoria o no. Y no solo es el hecho de ver el comportamiento, sino que le vamos a adicionar la métrica de medir ese comportamiento contrario después de la prueba estimulatoria. Entonces, si yo mido ese comportamiento, ese DCI, después de estimularlo con la secuencia de las 10 reducciones previas, hago mi división y es mayor a 1, puedo decir que este paciente tiene reserva peristáltica y que no va a tener disfagia. Pero si no la tengo, puede predecir que ese paciente puede tener disfagia postquirúrgica. Hace poco en el foro del Congreso de Endoscopía, que damos un taller, le estaba enseñando al foro de José Luis que ahora, aparte de la posición primaria y secundaria, ¿no?, están haciendo unas pruebas muy interesantes en donde ahora se eleva la pierna, sí, se eleva la pierna, y entonces vemos el comportamiento contráctil de la unión gastroesofágica, obediencia y presurización, y vieron que hay una correlación del tiempo de exposición al ácido positiva con aumento en la presión de la unión gastroesofágica. O sea, la verdad es que es una prueba muy dinámica, es una prueba muy nueva y que todavía podemos encontrar modificaciones, ¿no? Ahorita lo innovador fue las pruebas estimulatorias o provocatorias, dependiendo de cómo lo traduzcamos, pero a base de ahora evaluar las distintas posiciones y darle un valor nominal. Esto hace que la prueba no sea tan subjetiva y entonces haya un punto de corte en el que podamos definir si hay un trastorno o no lo hay. Entonces, así como él nos escribió José Luis, ¿no? O sea, sí somos muy ortodoxos en las métricas porque esto va a definir la ausencia de un trastorno o no. Hay veces que sí estamos en problemas porque hay diagnósticos no concluyentes. Entonces, creo que las distintas alternativas que pueden impactar en la terapéutica del paciente es alentador. Estoy de acuerdo con usted. Yo no puedo definir un tratamiento quirúrgico si no tengo un estudio de motilidad esofágica y un monitoreo de 24 horas. Voy a responder lo que corresponde a manometría y le dejo José Luis lo de la tensiometría. Claro que hay que identificar si hay un trastorno motor o no lo hay, porque yo en la consulta, ¿no?, estoy en un hospital público y en la consulta privada me toca ver muchos de esos pacientes, ¿no?, que no fueron sujetos a una evaluación endoscópica y manométrica y de verdad pueden multiplicar un paciente con un trastorno de la obstrucción del tracto de salida y que no era reflujo, ¿no?, que era calasia, era una obstrucción. Entonces, creo que el definir si hay o no alteraciones es la herramienta básica para poder identificar al paciente que es ideal para la funduplicatura. Y además, hacemos la endoscopía, como lo dice el protocolo de Chicago, la endoscopía, la manometría, y para que José Luis haga un monitoreo adecuado de 24 horas, yo identifico mi esfínter
túnel y arriba de esa localización del mismo colocar el sensor de monitoreo, que es lo que sigue siendo adecuado. Sí, definitivamente es muy importante. De hecho, recordemos que Roma 4, los criterios de Roma 4 para los trastornos funcionales esofágicos, ya sea hipersensibilidad a reflujo o pirosis funcional, uno de los criterios diagnósticos es descartar trastornos motores del esófago. Entonces, todo paciente que tiene pirosis, que tiene regurgitación, aunque tengan una hernia yatal, son pacientes que deben ser sometidos a valoración manométrica, manometría de alta resolución, para descartar trastorno motor, porque si lo descartamos, bueno, puede ser un paciente que entra en esta gama de pacientes funcionales. En cuanto a la pH-metría, creo que el consenso de Lyon 2.0, la prevención es muy clara cuando nos dice un paciente con esofagitis B, C o D de Los Ángeles, o Barrett por biopsia, o estenosis. Bueno, es un paciente que ya no necesita una pH-metría, a menos que sea un paciente que no responda a inhibidores de bomba de protones. Podríamos hacerle para buscar refractariedad al tratamiento, pero son pacientes que pueden ir ya a una cirugía de reflujo sin necesidad de una pH-metría. Pero todo paciente que sea no erosivo o esofagitis grado A, independientemente si hay una hernia o no, son pacientes que deben ser estudiados con pH-metría, además de manometría, para descartar otros trastornos. Y las métricas que presentó José Luis de la impedancia basal nocturna y el índice de devolución postergutorio, el índice de la PCW, son métricas que incluso a veces estamos en esa zona gris, en donde tenemos muchas dudas, y el hacer la medición de la impedancia basal nos define si es un trastorno funcional o no. También hay pacientes con trastornos funcionales, ¿no?, que les ofrecen la funduplicatura y pues obviamente no va a ser. En el curso en vivo que presentamos en el congreso, incluso la paciente era una paciente con disfagia y dolor torácico, incluso estaba ya manejada con antidepresivos, y cuando le hicimos el estudio era una calasia subtipo 3, es rarísimo, ¿no? Es de las pocas que yo he visto en mi vida. Y entonces vean, esos pacientes están catalogados, ¿no?, también en otra esfera, ¿no?, como funcionales, y es un trastorno motor. Creo que yo siempre les digo, sí, son estudios que son innovadores y que a lo mejor pueden impactar, ¿no?, en la economía del paciente, pero no sale más caro una funduplicatura, ¿no? Y entonces, y se le puede evitar si hacemos estas dos herramientas previas a tomar una decisión tan importante. Esta pregunta es para los dos. Aquí tenemos también gastropediatras el día de hoy, y me gustaría saber si estos criterios, no sé si ustedes me puedan contestar, se utilizan también para los niños. ¿Qué tan frecuente es que les pidan a ustedes también en edad pediátrica? Y antes de dejar el micrófono, porque ya me van a decir que me callo, esta pregunta es para ti, José Luis. Mencionaste la pH-metría con impedancia en síntomas extraesofágicos. ¿Nos podrías hablar de eso? ¿Nos podrían contestar los dos con respecto a gastropediatría? Bueno, la verdad que el manejo del paciente pediátrico, hay algunas tendencias que son diferentes al adulto, ¿no? Sí, los catéteres, la disposición de los sensores es diferente, incluso hay catéteres infantiles y pediátricos, y obviamente tienen la disposición un poco diferente a la del adulto. Hay otro protocolo para leer lo que utilizamos nosotros para la lectura de pH para el paciente pediátrico. La verdad es que cuando yo he platicado, porque no me considero una expertise en pediatría, pero he hecho talleres con los pediatras, y la verdad es que el hacer fórmulas para poder definir en dónde colocar el catéter es algo que es una tendencia en desuso. Ellos tienden más a colocar el catéter guiados por fluoroscopía y contando los cuerpitos vertebrales del niño.
Y el protocolo para leer, donde yo tengo experiencia, la pechimetría es con el protocolo de Bosch-Ochoa. La tendencia, los valores son un poco diferentes y entonces, pues para poder definir si hay reflujo patológico o no en el paciente, como bien sabrán los pediatras que tienen historias de broncoaspiración o prematurez. Un estudio manométrico en un paciente pediátrico sí sería como otra esfera en donde sí, la verdad es que los criterios se pueden aplicar, pero prácticamente todas estas métricas están validadas en un paciente adulto. Entonces, sí las podemos aplicar, sí tienen ciertas variaciones y bueno, creo que todavía esperaríamos más estudios multicéntricos para poder aplicar estas métricas a una población diferente al adulto. Solo complementando lo que dijo la doctora, manometría esofágica en paciente pediátrico además es muy complicada porque, como sabemos, es un estudio donde el paciente tiene que estar consciente, tiene que cooperar, entonces poner una sonda nasoesofágica en un niño es bastante complicada, generalmente no se hace, se intenta solamente, ¿verdad? Pero no se hace, no podemos dar a un paciente pediátrico porque en el estudio hay que dar reclusiones, entonces no podríamos hacerlo así, pero bueno, la pechimetría se pone generalmente también vía endoscópica, eso como suelen los pediatras hacer la colocación, vía endoscópica, asegurarse que el sensor esté 5 centímetros arriba o mediante las fórmulas que se aplican, donde se toma en cuenta la talla y el peso del niño para determinar la longitud en donde va a quedar el catéter y siempre en los pediátricos hay que hacer una radiografía también para evidenciar que el catéter esté en el esófago y no en vía respiratoria, porque también en los neonatos es muy común que se pone solamente libremente la sonda y hay que corroborar que no esté en vía respiratoria. Y respecto a lo de síntomas extraesofágicos, sí. Y la impedancia, sí. Como bien vimos ahí en el consenso de Lyon, la pechimetría con impedancia es el estándar de oro y se considera el estudio de elección para pacientes que tienen síntomas extraesofágicos de reflujo, como tos, laringitis, asma, ya sabemos las asociaciones establecidas. Sin embargo, es importante saber que si un paciente tiene síntomas aislados como tos o solamente síntomas faríneos, que eso es muy común, sin síntomas típicos de reflujo, pues es poco probable que esto vaya a ser ocasionado por reflujo. Sin embargo, pues el reflujo débilmente ácido, débilmente alcalino, probablemente no genere síntomas de pirosis como lo puede hacer el reflujo ácido, y entonces esto sí lo podemos detectar por impedancia. Es por eso que todo paciente con cualquier síntoma extraesofágico debemos hacerle impedancia, porque se pueden detectar reflujos que primero la convencional no lo detecta, y número dos, pues pueden ser reflujos asintomáticos que le llaman a la gente, que es las personas que no hay una pirosis como tal, pero que sí están ocasionando problemas extraesofágicos. Entonces sí hay que hacer siempre pechimetría con impedancia en esos pacientes. No sé si haya alguna otra pregunta. ¿Qué cambios han observado ustedes, tanto manométricos como a nivel de la pechimetría, en una esofágitis eosinofílica? Bueno, respecto a manometría, cuando hacíamos manometría convencional, este grupo de pacientes fue estudiado y no encontraban evidencia de alguna alteración, había evidencias muy discretas, principalmente motilidad esofágica inefectiva, pero había pacientes que tenían prácticamente una manometría normal. Ahora, si usted me dice, ¿hay datos específicos de esofagitis eosinofílica mediante manometría? No. Si a estos pacientes los sometemos a un endoflip, sí, ¿no? Aquí sí hay alteraciones en la distensibilidad, se ha visto que la disposición o acumulación de los eosinófilos puede condicionar alteraciones en la pared esofágica, específicamente en la submucosa,
Y entonces esto condiciona alteraciones en la distensibilidad y hay datos específicos ya establecidos en la métrica de endofil que pueden ser característicos de esofagitis eosinofílica. Claro, no hay que olvidar que el reporte o el análisis histopatológico, el conteo total de estos eosinófilos, pues también es la pauta, la clínica, ¿no? El grupo de población en riesgo, entonces es la suma de la clínica, endoscopía, hay datos que nos pueden sugerir la traquealización del esófago, pero también hay estudios que validan que si también nosotros insuflamos mucho, podemos impactar en este comportamiento y distender mucho la pared esofágica y podemos obviar estos hallazgos. Entonces, esa sería mi respuesta. Por endofil sí, por histología también, pero manométricamente Chicago 4 no la podemos aplicar. La pechimetría, doctor, hay pocos estudios realmente que tratan de describir el comportamiento, que es lo que pasa en un paciente con esofagitis eosinofílica. Es muy variable, pareciera que depende más bien del síntoma del paciente. Si el paciente tiene síntomas típicos de reflujo con esofagitis eosinofílica, probablemente son pacientes que sí tengan pechimetrías patológicas. Sin embargo, recordemos que el diagnóstico de reflujo y de los trastornos funcionales tenemos que descartar esofagitis eosinofílica. Entonces, para decir reflujo, enfermedad por reflujo, debemos tener biopsias incluso que descarten esofagitis eosinofílica, y también es un criterio que, de acuerdo a Roma 4, para hipersensibilidad y pirosis funcional hay que descartar esofagitis eosinofílica. Entonces, no hay una relación, no es lo mismo definitivamente, y no vamos a catalogar a un paciente. Puede haber sobreposición de reflujo con esofagitis eosinofílica, sí, pero no es lo más común que vemos y hay pocos estudios realmente de eso. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les agradezco muchísimo. Se hizo muy dinámica estas conferencias. Creo que en general nos dejan un poquito más claro acerca de estos estudios que son tan importantes y que se piden con tanta frecuencia, el poderlos entender. Muchísimas gracias a los ponentes de los Bueno, pues aprovecho para darles algunos anuncios. Como les dije al inicio, ya les vamos a avisar cuándo es la siguiente sesión, que será de hemorragia de tubo digestivo. También serán 2 ponencias. Entonces los invito por favor a que visiten la página de nuestra asociación, Sociedad de Gastroenterología del Estado de Jalisco, por favor, para que se enteren cuándo son las sesiones. Por otra parte, les recuerdo que no olviden haberse registrado con su correo, porque todas nuestras sesiones están avaladas por el Consejo Mexicano de Gastroenterología, que nos da puntos para la recertificación. Entonces necesitamos tener los correos y los datos de contacto para poderles enviar sus constancias con su certificación. Entonces, pues, no me queda más que decirles bonita noche y agradecerles su presencia el día de hoy. Buenas noches.